Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BTE y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir en esta tribuna a don Ramón Jáuregui, redactor responsable de la ponencia del partido, al que va a presentar doña Elena Valenciano, vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español. La tribuna es suya. Hola, buenos días a todos y a todas. Tengo que decir que presentar públicamente a Ramón Jáuregui ante todos ustedes es una de las tareas más difíciles de las que me han encomendado en los últimos tiempos, y eso que llevo un verdadero carrerón. Es muy fácil hablar de alguien a quien quieres y a quien admiras, pero es muy difícil concentrar en 4 minutos, y Ramón me ha pedido que sean 4 minutos, lo que pienso y lo que me sugiere la figura de Ramón. Si la versión más noble de la política es aquella que combina la acción política con el pensamiento político, pensamiento, ideas y acción responsable, Ramón Jáuregui es exactamente eso, la representación más noble de la política, porque es un hombre de acción política. Como todos ustedes saben, no puedo describir su currículum porque ocuparían los 4 minutos que me ha permitido Ramón intervenir, pero saben ustedes que es un hombre de acción política, que lo fue en el País Vasco en los años de plomo, cuando hacer política en el País Vasco costaba la vida a muchos compañeros. Luego en la política española, ministro del Gobierno de España, además de muchas otras cosas, y también en la política europea, donde estuvo poco tiempo, pero dejó una excelente huella. Yo de toda su trayectoria destacaría sobre todo 2 cosas. Ramón Jáuregui nunca ha eludido una responsabilidad, por difícil que ésta fuera, para servir a su país. Y segundo, a pesar de la cantidad de años que Ramón Jáuregui lleva en política y de las tareas difíciles que le han sido encomendadas, no he oído nunca a nadie hablar mal de Ramón Jáuregui, lo cual es realmente, esto sí, todo un récord. Pero además Ramón Jáuregui es un hombre de pensamiento. Es un político con pensamiento político, lo cual en los tiempos que corre no es muy frecuente. Para él las ideas son antes que la acción. Es como si la política fuera en la ideología lo que la técnica es en la ciencia. Comprende muy bien la necesidad de un partido como el nuestro, pero su sectarismo acaba exactamente ahí. Siente una sana aversión por el populismo y por la demagogia, y tiene convicciones firmes que le permiten pasar por encima de dogmas, prejuicios y explorar nuevos caminos. Si tuviera que definir o calificar el pensamiento político de Jáuregui en 3 palabras, diría que es profundo, es moderno y es amplio. Tiene una visión, una perspectiva muy amplia. Y en estos tiempos en los que la liviandad política ha llegado a ser un mérito, en los que priman los liderazgos cosméticos, la frase brillante, el corte capicúa, las afirmaciones taxativas en 140 caracteres, Ramón Jáuregui aporta precisamente lo contrario, aporta densidad política, contenido y profundidad, horas de reflexión, basadas también en su experiencia. Pero además su pensamiento es moderno, o si me lo permiten, radicalmente contemporáneo. Es de los políticos españoles que yo creo que mejor ha entendido el cambio que este siglo XXI está presentando, el cambio global del siglo XXI. Y si hoy el Partido Socialista está en disposición de presentar el proyecto reformista más innovador de los últimos años, casi desde el año 82, el gran proyecto de cambio del Partido Socialista tiene mucho que ver con el trabajo ingente e inteligente de Ramón Jáuregui. Y una última reflexión. Nunca he compartido la identificación mecánica entre modernidad y juventud. Hay ejemplos que contradicen esta afirmación tan extendida
en los últimos tiempos. Sin tratar de extrapolar el ejemplo, Bertrand Russell, por ejemplo, murió a los 98 años y cuando murió seguía siendo uno de los pensadores más modernos del mundo. Eso es lo que yo creo que es Ramón Jáuregui, un pensador, un político, un hombre de acción, una bellísima persona y un maestro. Es muy importante saber reconocer a los maestros. Yo lo hago y les presento a uno de ellos. Buenos días. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias, primero José Luis y al foro que me invita, a ustedes por su presencia aquí y a Elena por su presentación. Quizás lo más bonito que ha dicho, aparte de los elogios exagerados, es esto que sí llevo muy en mi orgullo personal, estar siempre a disposición de mi partido. Llevo ya casi 40 años en esta gran familia y sigo casi como al principio, con la misma convicción, casi con la misma épica. Muchas gracias, Elena. Me recuerdas una anécdota personal que yo tuve cuando yo era muy joven. Un día fui a Barcelona, cuando yo era vicelehendakari exactamente, un día fui a Barcelona y el alcalde entonces, Pascual Maragall, me presentó a los periodistas diciendo, ya saben que siempre era muy original Pascual, y dijo algo así como, síganle a este chico que vale mucho. Bueno, pues parafraseando a Pascual, síganle a esta chica que vale mucho. Señoras y señores, hace aproximadamente un año, Alfredo Pérez Rubalcaba y la propia Elena me encargaron conducir los trabajos de la conferencia política que vamos a celebrar dentro de unos meses, a finales de octubre. El razonamiento que impulsaba esta gran convención de las ideas que queremos celebrar era múltiple. De una parte veníamos de una derrota electoral demasiado importante como para no abrir una seria reflexión sobre sus causas. Acababa también la segunda parte de la gran legislatura, de las dos legislaturas que había presidido el gobierno español Rodríguez Zapatero, y se ponía fin, en cierto modo, a una crisis que había destruido también gran parte de sus logros, con la impresión generalizada de que su proyecto político, que tuvo perfiles innovadores y progresistas, se daba de bruces con el estallido de la crisis sistémica, decíamos entonces, más grave producida desde la Gran Depresión. Teníamos también la sensación de que la sociedad española había cambiado mucho, lo cual era bastante evidente, que había una sociedad distinta que reclamaba nuevas soluciones a nuevos problemas, una sociedad que tiende al envejecimiento con un importante peso relativo de los mayores, una sociedad con una tendencia a la individualización en unidades familiares muy pequeñas. No olvidemos que el 50% de nuestros hogares están integrados por una o dos personas, una sociedad multiétnica, 12% de inmigración ya, multirreligiosa, en una creciente secularización de la práctica religiosa en España, una sociedad española mucho más y mucho mejor educada que la que tuvimos a comienzos de los 80, mucho más igual entre hombres y mujeres, una nueva sociedad que nos miraba y que nos ve de manera muy diferente, que no es apolítica, pero sí muy crítica con la política, con los partidos, con los políticos, una sociedad que casi ha olvidado el terrorismo, a pesar de que este fue el primer problema del país durante décadas, una sociedad acostumbrada al ejercicio de nuevos derechos, quizás poco educada en los deberes consecuentes, poco vertebrada en la sociedad civil e ideológicamente estable en el centro izquierda. Una sociedad, por tanto, que incluso había ya visto terminada o culminado aquel proyecto que configuró el socialismo democrático en España a principios de los 80, puesto que las grandes paredes maestras de aquel proyecto ya estaban construidas. La sociedad española ya estaba en Europa, en el estado del bienestar, con una democracia consolidada, y aquel proyecto que en su día dibujamos para el país, con aquella ilusión del socialismo de los 80, estaba en gran parte construida y la sociedad había olvidado ya quiénes fueron sus constructores. Intuíamos, por último, que la crisis era larga y profunda y que muy probablemente España iba a sufrirla por mucho tiempo y que la prolongación de la crisis iba a alterar las bases de otros fundamentos de nuestro sistema político.
por supuesto, nuestra propia democracia y, desde luego, las delicadas paredes del edificio territorial que siempre ha sido un problema histórico de España. Esa triple crisis, la crisis democrática y la crisis territorial unida a la crisis económica y social, configuran ya un país en grave crisis. Pensamos que lo que venía era ciertamente importante y que reclamaba una revisión, y así hemos convocado a más de 500 expertos que han trabajado con nosotros a lo largo de estos últimos meses. Probablemente nunca en la historia del partido tantas personas de fuera de él habían sido convocadas y había participado en un proceso de reflexión tan integral, tan plural y tan abierto. Por eso, como su tiempo es breve y el mío también, intentaré trasladarles solamente unas pinceladas de algunas de estas reflexiones que van a motivar, espero que no solo en el seno del partido, sino en la sociedad española, las, digamos, tendencias ideológicas en las que nos movemos. Empezaré, señoras y señores, hablando de la igualdad. Diría Norberto Bobbio, lo dijo así, la estrella polar de la izquierda. Hay dos afirmaciones respecto de la igualdad que parecen contradictorias, pero son igualmente ciertas. La desigualdad entre los países del mundo se ha reducido notablemente en los años de la globalización y sigue haciéndolo, afortunadamente. Pero a su vez, la desigualdad en el interior de los países crece de manera alarmante. Crece el número de ricos y crece la diferencia con los pobres hasta el punto de que bien pudiera hablarse de la ruptura del pacto equitativo en el aumento de la riqueza entre empresarios y trabajadores, que fue la base de la armonía social de los 40 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hay tres razonamientos que explican este desfase, este ataque nuclear al corazón del proyecto de la izquierda. La primera es la pérdida de la progresividad en la recaudación fiscal. No olvidemos que, por ejemplo, en nuestro país la recaudación por rentas del trabajo y el consumo, es decir, lo que aportamos clases medias y bajas, soporta aproximadamente el 90% de la presión fiscal y las rentas del capital en torno al 10%. La segunda es la reducción de la influencia que las políticas de redistribución social del gasto público tienen en la reducción de la desigualdad. Y la tercera es el aumento exponencial del abanico en el origen de rentas y salarios. Las diferencias en el origen, es decir, en los ingresos y en las rentas, han crecido exponencialmente en los últimos 20 años en todos los países occidentales. No es casualidad que esta sea una de las grandes reivindicaciones ideológicas de la izquierda en este momento. Nosotros nos planteamos a este respecto tres tipos de reflexiones. Primera, la necesidad de abordar la reforma fiscal española, obviamente urgente, con un acusado impulso a la progresividad en el ingreso. Todos los expertos nos proponen que la reforma fiscal camine en el sentido de dinamizar la economía, y yo no cuestiono ese objetivo, pero la izquierda tiene que decir alto y claro que también es un objetivo fundamental de la reforma fiscal que viene la intervención en el ingreso, en la reducción de las desigualdades. En segundo lugar, creo que tenemos que darle un golpe al corazón de la redistribución en el gasto, porque en este momento en España hay un buen número de personas en lo que llamamos la crisis social, quizás en el entorno de un 20% de la población, pensando en los hogares sin ingresos, en pensiones muy mínimas, en parados sin prestaciones, que van a reclamar de un fondo coyuntural en el periodo de la crisis larga de atención a la exclusión o a la pobreza. Y en tercer lugar, creemos que hay que hacer un combate cultural, fiscal y sindical contra las brechas enormes en el origen de las rentas salariales. Hay muchas brechas, hay muchas. Mujeres y hombres, trabajadores mayores y trabajadores jóvenes, fijos y temporales, pero hay dos brechas que merece la pena destacar. Las brechas que se producen entre ejecutivos y empleados, el abanico salarial ha crecido exponencialmente en todo el mundo occidental, y la brecha que ha surgido entre los trabajadores del conocimiento y los trabajadores contingentados o los trabajadores manuales. En estos tres ejes se plantea uno de los elementos nucleares de nuestro debate ideológico. Combatir la desigualdad en el origen de las rentas es, en nuestra opinión, uno de los nuevos retos de la izquierda en el mundo occidental.
Segundo, la izquierda tiene un problema con la globalización. Toda nuestra ingeniería social se desarrolla en los ya estrechos márgenes del Estado-nación y muchas de nuestras demandas chocan contra los nuevos marcos espaciales supranacionales. Debemos de reconocer que no hemos sabido combatir el dumping fiscal o social que representan la globalización de los mercados financieros fundamentalmente o la globalización de la producción. A veces olvidamos que 1.000 millones de personas se han incorporado a trabajar, a producir en el mundo en los últimos 30 años. No es solo un problema de la izquierda, lo es también de la democracia. El famoso trilema de Rodrik demuestra que a más globalización, menos democracia. La izquierda no puede ser, como lo fueron los ludistas de principios del siglo XX, contraria a la máquina, a la tecnología. No puede ser, en este caso, contraria ni a la globalización, ni proteccionista de mercados o de espacios financieros o productivos cerrados. No podemos serlo. Luego hay una respuesta que tenemos que explorar y solo puede ser democratizar la globalización. ¿Qué significa esto? Significa crear y desarrollar instituciones regionales y globales que permitan avanzar hacia un auténtico gobierno global con competencias para la redistribución de la riqueza a través de impuestos acordados internacionalmente, la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Destacaría dos planos fundamentales en esta gran tarea para que no sea solo retórica, para que no sean solo palabras. El primero, es imprescindible alterar el sistema fiscal internacional que está literalmente obsoleto. Lleva prácticamente 80 años, pero está produciendo una ingeniería fiscal de deslocalización y de presión contra los países absolutamente insoportable e injusta. Hay que desarrollar, por tanto, una tributación transnacional, impuestos quizás a los pasivos bancarios, tasas a las transacciones financieras internacionales, combate desde luego a los paraísos fiscales, un impuesto global a las grandes fortunas, la coordinación de las políticas fiscales nacionales, las nuevas figuras sobre el CO2, etc. Todo esto es una agenda pendiente, pero la izquierda no puede dejar de ser quien abandere y quien reivindique tareas que pueden parecer utópicas o quizás imposibles. También la seguridad social era un sueño en 1900 y acabó siendo una ingeniería social maravillosa. En segundo lugar, en el ámbito de lo que llamamos democratizar la globalización, es importante involucrar a la empresa en la tarea de la dignidad humana, del respeto a los derechos humanos y a la dignidad laboral en todo el mundo. Y en ese sentido, reconocer que el impacto de las empresas en el desarrollo de los derechos humanos es cada vez mayor y someterlas a códigos universales mínimos de dignidad laboral, de respeto al medio ambiente y al bien común es imprescindible. Destacamos en este sentido, nos parecen importantes las tres palabras del informe Ruggie: proteger, respetar y remediar, el programa de Naciones Unidas para extender en el mundo una especie de código universal mínimo de respeto a los derechos humanos en el comportamiento de las empresas. Y en el terreno de lo que llamamos democratizar la globalización, una nueva gobernanza en la lucha contra las grandes causas de la humanidad, pobreza o pandemias, o cambio climático, y una mayor coordinación de la justicia internacional, especialmente de la Corte Penal, son tareas importantísimas. Tercero, tenemos que liderar un fuerte impulso renovador, regenerador, casi podríamos decirlo así, de nuestra democracia y de sus reglas. En unos pocos meses, la crisis política e institucional de España ha alcanzado unos niveles desconocidos. Se trata de un proceso serio, de un proceso muy profundo, que afecta a los más importantes principios del sistema democrático: la legitimación de las instituciones y de sus representantes y la confianza de los ciudadanos en el sistema político. Releyendo algunos datos del informe sobre la democracia de la Fundación Alternativas y algunos trabajos sociológicos, déjenme que les dé tres datos que son verdaderamente preocupantes. El apoyo a la democracia como mejor sistema político ha bajado en estos años desde el 85 al 61% en España. Quienes piensan que la democracia podría funcionar sin partidos políticos ha subido del 25 al 57%. Hace 6 años, el 65% de los españoles confiaba en la UE y hoy el 72% desconfía. No les digo las cifras sobre el bipartidismo.
El PSOE quiere proponer al país un amplio paquete de reformas en nuestras reglas democráticas, en las bases de nuestra convivencia democrática, para adaptarlas al siglo XXI y a la sociedad española. Por supuesto, queremos llegar a un acuerdo con el Gobierno en la ley de transparencia, porque queremos una ley de transparencia buena para el país y creo que la vamos a hacer. Y esto ya significará un cambio cultural importante en la manera de relacionar administración y ciudadanía. Queremos un paquete integral de endurecimiento de las normas contra la corrupción y lo vamos a hacer. Queremos establecer un marco de condiciones estables, austeras, aceptables por la ciudadanía para el ejercicio de la política en nuestro país. Pero hay tres cosas en las que me quiero detener dentro de lo que llamaríamos una propuesta integral de regeneración democrática en nuestro país. Una, cambiar la ley de partidos políticos y la ley de financiación de los partidos políticos. Lo haremos severamente para evitar, por ejemplo, porque las vamos a prohibir literalmente, las aportaciones privadas a los partidos políticos, aunque tiene que ir acompañada de una subvención pública digna y necesaria para la vida de la democracia, y una ley de partidos políticos que reforme los sistemas internos, que revalúe el papel del militante, que lo abra a la sociedad, etcétera, etcétera. En segundo lugar, reformas en el sistema parlamentario para hacer un parlamento más fresco, más participativo, más inmediato, más ligado a la actualidad, menos blindando, que blinde menos, mejor dicho, al Ejecutivo y que someta la actividad parlamentaria a nuevas reglas. Para empezar, les diré que nuestra propuesta, ligada al ámbito territorial, prevé convertir al Senado en una Cámara territorial con presencia de las comunidades autónomas en él y concentrar la función legislativa en el Congreso. Pero respecto del Parlamento, queremos reformar su reglamento para reforzar los medios de control de la oposición, para aumentar la actividad de la Cámara y la actuación individual de los diputados, para aumentar la presencia de los movimientos sociales, de las entidades representativas en el debate legislativo, facilitar la iniciativa legislativa popular, crear una comisión de peticiones en el Congreso de los Diputados con acceso directo de los ciudadanos, crear oficinas provinciales en las delegaciones del Gobierno para que los diputados estén en contacto con su circunscripción todas las semanas, en fin, establecer una reforma profunda del Parlamento para que recupere la legitimación social y participación ciudadana. Y en relación con el sistema electoral, hemos hecho una reflexión también profunda a este respecto y hemos llegado a la conclusión de que sí, ya es hora de poder cambiar nuestra ley electoral. ¿Ha servido? Sí. ¿Ha servido bien al país? Por supuesto. Creemos que es un sistema que ha funcionado muy bien, pero que ya la sociedad, 35 años después de aquel comienzo de la transición democrática en la que nada era seguro, reclama empoderar al ciudadano. Y esto se hace de varias maneras. Primera, queremos llevar a la ley de partidos y a la ley electoral que las elecciones a los candidatos de presidente del Gobierno de los partidos se elijan en primarias. Yo sé que esto no gusta a otros partidos, pero este partido lo va a hacer. Vamos a elegir nuestro candidato o nuestra candidata a presidente o presidenta del Gobierno en elecciones primarias para todos los españoles. Y nos gustaría que fuese un derecho de todos los ciudadanos, como acaba de ser en Chile este fin de semana. Segundo, queremos abrir las listas electorales. Queremos que los ciudadanos, además de votar, elijan. Y elegir implica reconocer que la lista no puede ser cerrada y bloqueada y que el ciudadano va a tener que poder establecer preferencias entre los nombres que le proponen los partidos. Queremos reforzar la representación paritaria de los hombres y de las mujeres en las instituciones democráticas. Queremos reformar el voto de los españoles residentes fuera de España. No se olviden que en las últimas elecciones no llegó al 4% de españoles que están fuera de España los que votaron, y esto en gran parte es consecuencia de un sistema electoral demasiado estricto. Y queremos también favorecer el voto de los extranjeros que residen en España. Es decir, queremos dotarles de un derecho político fundamental para que se sientan ciudadanos españoles, que es derecho a votar. En cuarto lugar, señoras y señores, creo que la izquierda tiene que recuperar la defensa de sus valores. Nosotros tenemos que ser autocríticos con esa deriva ideológica que ha generado la ofensiva neoliberal de los 80. Porque a caballo del crecimiento económico y de la globalización de las últimas décadas se ha instalado una especie de cultura de la satisfacción, como diría Galbraith, antes de morir.
Este capitalismo de ficción, como le llamaba Vicente Verdú, está ligado a una estética del consumo, a unas imágenes de marca, a unos símbolos de clase, a los modos de vida que nos imponen medios y grandes ciudades como sinónimo de éxito en la vida. La obsesión por la riqueza, el culto a la privatización y a lo privado, la admiración acrítica de los mercados, la ilusión de un crecimiento infinito, el desprecio por el sector público son valores que el neoliberalismo ha instalado en nuestro propio seno. Acuérdense de aquello de la señora Thatcher, no hay sociedad, hay individuos. Bauman lo dijo después, hay una sociedad líquida, sin vertebración, sin solidez. Todo esto obliga a la izquierda a una reflexión profunda sobre su discurso. Sobre un discurso que tiene que reclamar con más convicción la política para garantizar la libertad y la igualdad de los ciudadanos, para gobernar el mundo, para regular la globalización financiera, la política que extiende la democracia, la que pone la revolución tecnológica al servicio de la humanidad y no contra ella, la que defiende lo público y el Estado para garantizar la cohesión social, la que proclama la primacía de la política sobre el mercado o la del Estado sobre la economía. Porque aceptamos, sí, la economía de mercado, pero no queremos una sociedad de mercado, como decía Jospin. Un discurso que hable de economía para el empleo, de economía social, de economía del bien común. Un discurso que reivindica solidaridad entre generaciones, entre territorios, entre individuos. Un discurso que habla de compromiso cívico, de vivir de otra manera, de movimientos sociales, de tercer sector, como agente activo de cohesión. Un discurso que hable de empresas, sí, de empresas responsables, de empresas sostenibles, de conciliación personal, de nuevos horarios laborales, de calidad de vida en la ciudad, de educación cívica. Señoras y señores, creo que la izquierda tiene que alimentar la base ideológica de su proyecto. Si no, no tiene futuro. Hay que reforzar la fuerza moral de nuestros ideales. Quinto, tenemos un proyecto para España. Esta España difícil, esta España compleja, esta España compuesta, esta España plural, de islas, de costa, de historias múltiples, de nacionalidades y regiones, de nacionalistas, esta España difícil que creíamos haber resuelto con la Constitución y el título octavo, ha implosionado. Ha implosionado en gran parte porque crece el sentimiento recentralizador o neocentralista. No hay que olvidar que casi un 35% de españoles en los últimos 2 años reclaman un Estado o más Estado que autonomías. La radicalización soberanista producida en Cataluña, por otro lado, en el extremo contrario, antagónico totalmente, muy delicada, porque jamás se había hablado en España tan descarnadamente de la independencia de uno de sus territorios más importantes en términos cuantitativos y en términos de su pluralidad. Y, en tercer lugar, que arrastramos una serie de problemas que el modelo no ha sido capaz de resolver a lo largo de estos años. Nuestra propuesta, señoras y señores, se asienta en el modelo autonómico. No rompe con él, pero lo hace evolucionar hacia los modelos federales que mejor funcionan en los estados compuestos. Alemania, por ejemplo. Proponemos, claro, cambiar el Senado, ya lo he dicho antes, hacia una Cámara exclusivamente territorial. Proponemos clarificar las competencias con un solo artículo en la Constitución que diga qué es del Estado exclusivamente, dejando para las comunidades autónomas y el ámbito local el resto de las competencias. Proponemos mejorar la financiación autonómica constitucionalizando principios fundamentales del reparto. Proponemos aumentar la cooperación, corregir duplicidades, racionalizar el modelo, en definitiva, sin caer en una recentralización administrativa y políticamente imposible, y, por supuesto, sin aceptar la autodeterminación, por muchos eufemismos que se utilicen, que nos llevarían a la inestabilidad y a la ruptura de nuestras convivencias. Es verdad que esto implica una reforma de la Constitución, pero déjenme que les diga de forma lapidaria por qué la defendemos. Primero, porque no hay otra manera de hacerlo. Ya no valen leyes, ya no valen reformas puntuales. La única manera de abordar en serio el problema territorial que tenemos es abordando una reforma constitucional. Es una convicción absoluta de nuestro partido, pero no es solo nuestra, porque les anuncio que todos los expertos con los que yo he estado, de todas las ideologías,
recomiendan y reclaman una reforma constitucional para abordar este problema. Y porque, en tercer lugar, esto es lo que nos dará la oportunidad de encauzar soluciones distintas a este extremismo en el que se ha polarizado el debate territorial español, que nos lleva a un callejón sin salida, a un enconamiento infinito. Hay que dar una respuesta a esta situación. Y solo puede ser el diálogo y la política grande, para abordar un problema tan importante como este. Sobre la situación económica de España, sexto, hemos hecho una lectura en dos fases. Nuestro partido mantiene una oposición firme a los parámetros principales de la política económica del Gobierno. Resumidamente, creemos que el ajuste fiscal es desproporcionado y mal distribuido, que la reforma laboral ha sido regresiva y destructora de empleo, que la reforma financiera ha sido mal ejecutada, con rescate europeo y excesiva socialización de las pérdidas, que la estrategia de competitividad está basada únicamente en la devaluación de salarios y de derechos, y nos preocupa enormemente, en la misma dirección, la ausencia de una estrategia para el crecimiento económico y la marcha atrás gravísima de nuestro sistema de ciencia y de I+D+I. Los pilares del Estado social se están resquebrajando, hay riesgo de pobreza, como he dicho antes, para un 20% de la población, se ha paralizado la dependencia, se recorta la educación, las becas, se privatiza la sanidad. El PSOE, señoras y señores, va a mantener el grueso de su discurso crítico y de su oposición política a la política económica y social del Gobierno del PP. Hay demasiadas diferencias. Hay demasiadas razones como para atenuarlas. Hay demasiado en riesgo como para no estar al frente de la protesta y del rechazo. En la solución de las preferentes o de los desahucios divergemos. Con la ley de la educación estamos casi en la pancarta. Con las tasas judiciales preocupados. Con el parón en la ciencia alarmados. Con la ausencia de un fondo contra la exclusión indignados. Con los recortes y la privatización de la sanidad escandalizados. No hay pacto posible en estas condiciones y con estas políticas. Pero nuestra mirada, más allá, plantea la necesidad de una estrategia global para la recuperación económica y para el crecimiento. Y estamos abiertos a negociar lo que viene. Y viene una nueva fiscalidad, una solución al problema energético, una reforma del sistema de las administraciones públicas, mejoras en la competitividad, en nuestro mercado interior. Ya les anuncio que no serán fáciles los acuerdos, pero el Partido Socialista estará ahí. Vamos a ofrecer al país nuestras propuestas. Lo vamos a hacer, por ejemplo, dentro de muy poco tiempo, con una propuesta alternativa a la reforma de las pensiones, pero lo haremos con los programas de sostenibilidad de nuestra sanidad pública o de los servicios sociales. Seguiremos abiertos a acuerdos con el Gobierno en la modificación de la política económica de Europa. Estamos orgullosos y satisfechos del pacto de la semana pasada y seguiremos ayudando al Gobierno en lo que sea bueno para España. No hay contradicción entre oposición firme y oposición útil, sino todo lo contrario, complementariedad. Y termino mi reflexión económica diciéndoles que echamos en falta en España, digamos, una política más acordada para la modernización de la economía española a medio plazo. Sin duda, todos hemos cometido muchos errores o muchos excesos en los años de la abundancia. Pero lo que se echa en falta en este momento es miradas largas sobre el país. Lo que hace falta claramente para ser un país de primera, como queremos ser, es proyectar a largo plazo planificaciones estratégicas que definan mejor nuestro futuro. Se me ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de que las pymes son demasiado pequeñas en España. ¿Qué hacemos para aumentar su tamaño, para ganar economías de escala, para hacerlas más internacionales, para que ganen empleo, para que generen empleo? ¿Cómo abordamos de una vez la formación continua de nuestros trabajadores? ¿Cómo aprendemos de los mejores países en Europa que han desarrollado toda una economía con las TIC, por ejemplo, Holanda o el Reino Unido? ¿Para cuándo conectamos el sector industrial con lo que llaman la cuarta revolución industrial, la de los procesos de los software y todo lo que está ligado a los nuevos materiales? Toda esa conjunción de problemas de país reclaman que el Partido Socialista esté al frente de un proyecto serio para modernizar España. Y queremos colocarle a nuestro partido, junto a los expertos, junto a los que discuten de competitividad, los que analizan este tipo de problemas sociales y económicos de nuestro país, para presentar un proyecto modernizador de España. Porque estamos convencidos del potencial del país,
pero también convencidos de que las paredes maestras del edificio socioeconómico de España deben ser reconfiguradas. Por último, voy ya terminando, quiero decirles que nuestras reflexiones nos han llevado a plantear al país una reforma puntual de nuestra Constitución. Primero, porque creemos que muchas de las reformas de las que les he hablado antes requieren reforma constitucional. Segundo, porque 35 años sin hacer prácticamente ninguna reforma y adaptarla a esta sociedad nueva, a estos problemas nuevos que han ido surgiendo, no es razonable, no es lógico. La crisis, la globalización, implica reformas. El derecho europeo, que tiene que ser fuente del derecho en nuestra Constitución, Internet, la globalización, 1000 cosas que reclaman una adaptación, inclusive los derechos y las libertades de los españoles, que aun teniendo como tenemos un título primero fantástico, realmente reclama una actualización de derechos y libertades a la evolución de la propia sociedad, a la igualdad de hombres y mujeres, a las no discriminaciones por la orientación sexual, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a los nuevos derechos sociales que queremos incorporar, porque creemos que el estado del bienestar ha generado culturas y derechos que tienen que estar en la Carta Magna, por ejemplo, el derecho a la sanidad como un derecho individual y no como un principio orientador. Queremos hacer todo esto con el máximo consenso, con una amplia participación social y política, porque creemos que la crisis es una oportunidad de hacerlo, porque creemos que hay una demanda social de acuerdos y va a haber una oportunidad política de abordar esto, una reforma profunda del país, darle un impulso renovador, conseguir lo mejor del país, lo mejor que son sus acuerdos, lo que son decisiones estratégicas de futuro, grandes actos, política grande, que le falta en este momento al país. Poner el foco en la política pura y no en el anecdotario que tanto nos distrae. No será tarea fácil ni de corto plazo, pero en nuestra opinión España necesita salir de sus inercias y de sus incapacidades. Un país no puede decir eternamente que no puede cambiar la ley de sucesión a la corona, que discrimina a las mujeres porque tiene miedo al pueblo. Un país no puede permanecer con leyes viejas e insuficientes para regular situaciones nuevas, como las que han ido produciendo la sociedad de la información, porque se teme perder el consenso. Esto nos deja pasivos, quietos, inactivos, incapaces. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 20? ¿Por 30 años más? Nuestro partido cree que ha llegado la hora de dar una sacudida al país, de revisarnos a fondo, de ponernos al día en nuestras bases constitucionales. Lo hemos pensado mucho, pero la España del siglo XXI no puede proyectarse a los próximos 20 o 30 años sin hacer este ejercicio de renovación de nuestras reglas de convivencia y sin relegitimar con el voto de los españoles ese marco. Les recuerdo que si este proceso acabara, pongamos, a final de la próxima legislatura, 2018-2019, los menores de 60 años en España no habrían podido votar el marco constitucional, su Carta Magna. A Jefferson le preocupaba enormemente que las generaciones no ratificaran las bases de la convivencia democrática. A nosotros debería de preocuparnos que los menores de 60 años no hayan podido jamás votar nuestro marco constitucional. Solo me queda decirles, y así que termino ahora, que el PSOE es el partido que se ofrece para este propósito renovador de la política española. Queremos liderarlo y hacerlo con todos, por supuesto con todos, pero queremos ponernos al frente de este proyecto modernizador de España. Primero porque, déjenme que les haga una brevísima reflexión, no creo que haya, y no me confunde el partidismo, no creo que haya en el escenario político español otro partido que pueda hacerlo como nosotros. No digo que lo hagamos solos, pero sí digo que ningún otro partido es capaz hoy de agrupar fuerzas y de conciliar soluciones en esta dirección. Hay una tendencia, en mi opinión, irreflexiva y preocupante a destruir el bipartidismo en España, pensando que nuevos partidos o una fragmentación exagerada del sistema político va a ser solución a la crisis. ¿De qué? ¿Por qué? Yo no creo que tengamos que confiar en partidos pequeños o en nuevas opciones como soluciones a nuestra democracia y a nuestra crisis. Y como lo pienso así, sinceramente se lo digo con toda la franqueza, explicar esta evidencia a los españoles
es, en mi opinión, tan urgente como necesario. Pero, en segundo lugar, nos ofrecemos al país porque desde hace 130 años hemos sido eso, el partido ligado a las grandes conquistas, a los grandes progresos, a los grandes consensos que el país ha hecho. Desde que organizamos el sindicalismo a finales del siglo XIX, hasta que conseguimos una democracia que no fuera censitaria, en la que un hombre votara por ser hombre o una mujer por serlo, hasta el pacto constituyente, hasta lo que ha sido la gran modernidad española de la incorporación a Europa, del Estado de las Autonomías, del Estado del Bienestar o los nuevos derechos que están ligados al Partido Socialista. Por esa tarjeta de presentación creo que tenemos que presentarnos como el partido clave, como el partido de la esperanza para este tiempo que vivimos. El partido del cambio ante un país que muy probablemente, señoras y señores, dentro de muy poco tiempo, va a encontrarse con una demanda de cambio político. Porque ya actualmente casi la mitad de los que votaron al PP manifiestan que no lo volverán a hacer, cosa que no había ocurrido en el PP prácticamente en los últimos 12 o 14 años. Pero también por la presunción de que la legislatura acabará con un país más pobre y con más paro. Pues bien, para esa circunstancia se abrirá una oportunidad segura para volver a ser el partido del cambio y de la modernidad, referencia de los ciudadanos que aspiran a una ciudadanía con derechos, a un crecimiento económico con redistribución y cohesión social, un partido que siempre ha sido un partido para un país unido en su pluralidad, para volver a ser el partido de la justicia para los que solo tienen su voto, porque en la memoria de muchos españoles ya somos todo eso. Nuestra clave, señoras y señores, es volver a serlo para la mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Ramón. Empezamos con las preguntas, que son muchas. Antonio Farto dice, usted que le conoce bien, ¿qué cree que quiso decir Griñán ayer con que nada ni nadie va a condicionar las primarias del PSOE? Y sé lo que viene en otoño y no quiero ser más explícito. Isabel Alonso, de Informativos Telecinco, dice, tras la imputación de Magdalena Álvarez, temen que el siguiente sea el presidente de la Junta. Y Ketty Garat, de Libertad Digital, defiende la inocencia de Griñán y de Magdalena Álvarez. Bueno, yo no sé lo que quiso decir Pepe Griñán, lo que sí creo es que él ha trazado un horizonte sobre una decisión que es muy respetable e inclusive muy digna, que es la de que él no va a volver a ser el candidato de la Junta de Andalucía, y a partir de ahí ha diseñado con el partido un calendario de sucesión ordenada y clarificado, punto. Entonces, pienso que esto es lo que está ocurriendo y que obviamente nada debe de perturbar ese proceso que el partido, con toda libertad, ha decidido. En relación con el auto de ayer, vamos a ver, yo soy una persona que ha respetado siempre, y lo seguiré haciendo, las decisiones judiciales, pero eso no me impide manifestar mi opinión. Sinceramente creo que no hay fundamentación jurídica para la imputación. Una cosa es establecer un procedimiento administrativo y que ese procedimiento administrativo sea mal utilizado o que sea incorrecto, pero ahí no hay delito. Personalmente pienso que es una imputación que no se sostiene y que no durará mucho. Bueno, más preguntas sobre temas relacionados con esto. ¿Qué le parece que se pongan tantos requisitos a los candidatos a las primarias andaluzas que podrían resultar insalvables, por ejemplo, para don Luis Planas? ¿No cree que la Ejecutiva Federal debería tomar cartas en el asunto y eliminar o rebajar las trabas al ejercicio democrático? Bueno, sé que cumple los requisitos que el partido se dio para establecer el procedimiento de primarias y la Comisión Ejecutiva Federal lo ha aprobado. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, pueden parecer muchos, pero es lo que el partido decidió antes de saber quién se iba a presentar. De manera que no tengo más que comentar a ese respecto. Creo que los dos son muy buenos candidatos y será muy bueno que en el partido y en el país, es decir, en Andalucía, se produzca un debate limpio, claro, propositivo, sobre quién es el mejor para sustituirle. Son primarias internas, pero ya les anuncio, por ejemplo, que mi opinión personal
es que ese tipo de primarias algún día ya serán generales, porque el partido ha dado este paso. Todavía no, porque no está decidido en Andalucía, lo vamos a hacer en España, pero muy probablemente en las próximas este proceso se generalizará. ¿Por qué? Pues porque hemos tomado esta decisión, que es empoderar a los ciudadanos y darles la oportunidad de decidir quién es nuestro candidato. Aprovecho para decirlo, ¿hay algún otro partido que quiera hacerlo? Porque yo he hablado con todos los líderes de todos los demás partidos, no lo quiere hacer nadie. Bueno, pues yo ya anuncio que el PSOE lo va a hacer internamente para el candidato a la presidenta del Gobierno y lo estamos haciendo ahora en primarias de militantes, pero acabarán siendo abiertas. ¿No cree usted que 7.500 firmas o avales son demasiadas? Insisto que pueden ser demasiadas, no lo sé. Hay 40.000 afiliados, esto viene a ser en torno a un 15%. Tengan en cuenta que el razonamiento que está detrás de una exigencia de mínimos es asegurar que son candidatos con respaldo. Es decir, que el propio partido está detrás de ese candidato, porque si no pueden presentarse 70. Entonces es una broma. Entonces, lo que importa es dar un razonamiento de sustento social, de apoyo, de respaldo a los candidatos. ¿Es mucho? Pues puede ser discutible, pero eso es lo que el partido decidió y espero que sean unas primarias ejemplificadoras. Mientras se convocan las primarias para elegir a él o la sucesora de Griñán, no se sabe ni cuándo ni cómo serán las primarias para elegir al secretario general del PSOE, aunque ya están prácticamente anunciadas. Usted ha dicho el otro día que López, Madina y Chacón estarán en la pomada. ¿Solo ellos? No lo sé. Yo creo que no lo sabemos nadie todavía formalmente, ¿no? Yo he dado esos nombres porque fui interpelado en un programa de radio y, pues como todo el mundo, pues, verbalicé lo que está en los corrillos y en los comentarios de todos nosotros. Ellos pueden ser quizás no los únicos, Quiero recordar que si hay más de dos, seguramente tendremos que organizar doble vuelta. Pero, en fin, esta es una cuestión que ya discutiremos en la organización de las primarias, ¿no? Yo pienso que, fíjense, me gustaría reiterarles que lo más importante de lo que va a ocurrir con las primarias no es tanto cuánto se presentan ni cuándo es la fecha en la que se producen. Para mí, lo más importante es que sean un éxito. De verdad, créanme, es que esta es una experiencia inédita en la democracia española. Y lo que deseamos es ser capaces de poner 2, 3, 4, los que sean, candidatos en liza, que sean capaces de hacer un debate propositivo, debates en televisión, en las radios, en las agrupaciones, en los teatros de las ciudades, y conseguir que millones de españoles se sientan concernidos por esa elección. Es fantástico. Acaba de ocurrir en Chile ahora mismo. Es fantástico. Es que creemos en eso. Lo importante es eso, que sean un éxito y que el Partido Socialista dé a los españoles la oportunidad de participar en un proceso que hasta ahora era cerrado e íntimo, privado, y les proponemos nada más y nada menos que empoderarles para que tengan la facultad de elegir al candidato socialista, como lo hicieron en Francia, más de 3 millones de franceses, o en Italia, más de 3 millones de italianos, o como lo hacen habitualmente en Estados Unidos. Es que España se incorpora a esa tradición. Entonces, no discutamos tanto cuándo van a ser. Lo importante de verdad, créanme, es que sean un éxito y que España aproveche esta ventana fantástica de apertura democrática y de renovación de nuestro sistema democrático. Carlos Camarros le pregunta qué opina usted de la reforma fiscal que propone Aznar desde FAES con bajada del IRPF y tipo máximo del 40%, pocos impuestos y que sean bajos y sencillos. Aznar sabe que Rajoy está atado de pies y manos por Merkel y, sin embargo, está haciendo propuestas que ponen en evidencia a don Mariano. ¿Por qué cree que lo hace? Bueno, yo no sé. Yo creo que dentro del Partido Popular se está gestando, digamos, una corriente ideológicamente integrista y económicamente muy neoliberal que está plasmando su agenda reivindicativa. Escuchamos voces y planteamientos en esa dirección y yo creo que forma parte del debate lógico de la derecha española. No me voy a meter en juzgar las intenciones del señor Aznar, no creo que proceda por mi parte.
Pero sí quiero señalar nuestra discrepancia, antes en parte lo he dicho, ¿no? El sistema fiscal no está solo para dinamizar la economía o para que las empresas paguen cada vez menos y, por tanto, inviertan más y, por tanto, creen más economía. Toda esta discusión con la curva de Laffer y con lo que es un poco la teoría neoliberal al respecto, tiene que tener en cuenta, yo lo he dicho de manera descarnada, que hay un impulso a la igualdad que mueve a la izquierda y nosotros queremos que el ingreso fiscal sea un elemento de redistribución y que atenúe la desigualdad creciente de nuestro país, muy, muy alta. Somos aproximadamente el 9º país del mundo en el número de ricos y en el número de en el abanico de nuestra redistribución. No somos un país nada igual, y lo digo lamentándolo, porque a pesar de que hemos hecho muchos años de esfuerzos en esa dirección, lo cierto es que se nos han desparramado por los elementos que ya he comentado antes, los elementos de la igualdad. Entonces, nosotros creemos que es mucho más importante también contemplar el incremento de la base impositiva. Hay muy pocas personas en España que están sometidas al impuesto. Nosotros tenemos una base fiscal muy baja. Porque la explicación fundamental de que con unos tipos fiscales semejantes a los europeos, porque tenemos, digamos, una semejanza grande en las figuras fiscales y en los tipos, es que recaudamos en torno a 6, a 7 u 8 puntos menos sobre PIB en el ingreso fiscal, en la presión fiscal. La pregunta es ¿por qué? Y no hay más que... Hay muchas razones, pero digamos que 2 son importantes. Una, la base a la que se aplica, la base personal a la que se aplica es muy baja. Y, en segundo lugar, hay una subcultura fiscal, vamos a llamarlo así suavemente, hay un fraude muy generalizado en muchas figuras impositivas. Entonces, todo esto nos tiene que reclamar, claro, la cuestión no es solo que los que ganan mucho paguen menos, que es lo que parece decir Aznar. Yo no estoy en contra de simplificar los tipos, de simplificar las figuras. Por supuesto, la ordenación de las figuras fiscales siempre y hacer que los tipos y los impuestos sean claros, ordenados y limpios, eso es una cualidad que se exige a cualquier sistema fiscal. Pero tenemos que plantearnos seriamente si las empresas, por ejemplo, están pagando adecuadamente su impuesto de sociedades, si las desgravaciones por sus gastos financieros, si las deslocalizaciones fiscales a países con menor presión fiscal son soportables en un país que está al colmo de la irritación sobre el reparto de los esfuerzos. Es que tenemos que pensar cómo aumentamos la base fiscal, tenemos que establecer figuras para que el patrimonio cotice también en renta. Tenemos que abordar esas reformas y eso es lo que va a decir el PSOE, no sé lo que dirá Aznar, pero yo sí quiero anunciar que en este tema nos jugamos mucho y que la pulsión que el Partido Socialista va a introducir son las que ya he señalado. Julián Velasco le dice, ayer Merkel, en un calculado electoralismo, señaló a los ricos y apeló a la conciencia y responsabilidad de las fortunas europeas a las que reprocha no movilizarse y reaccionar ante el paro, en especial el paro juvenil. ¿Qué le parece esta propuesta? Y otra que tiene que ver con que en España se reforme el INEM para facilitar que las empresas participen de los fondos de formación y hagan cursos para su personal y para otros jóvenes que atraigan al empleo. A mí no me parece mal que las empresas participen en los programas formativos de la formación continua. Yo tengo la experiencia de haberlo hecho en mis etapas de gobierno y eso es bueno. No sé exactamente cuál es la propuesta, pero en general incorporar a las empresas al proceso de formación profesional me parece elemental. No diré más. Y en relación con el empleo juvenil y con la participación de las rentas altas, es que se está produciendo una situación absurda en el mundo. Es que de pronto los grandes millonarios dicen que quieren contribuir. Eso será porque el Estado no les pide que contribuyan, ¿no? Cuando vemos a estos supermillonarios que dicen que quieren... ¿Pero cómo es posible? Entonces, yo creo que el tema fiscal
con la dimensión internacional, en mi opinión, es fundamental. Y leyendo una cosa que escribió Krugman sobre la desigualdad, precisamente, viene a cuento también lo que antes solo he insinuado, ¿no?, a propósito de los grandes abanicos en los ingresos de rentas y de salarios en los que estamos. Él dice dos cosas que son muy importantes. Una, no hay razón que justifique el abanico de 1 a 1000 que se ha establecido en muchísimas empresas en el mundo por el talento o por las aportaciones científicas o técnicas que estos superejecutivos parecen aportar. No hay razón. Y luego dice una cosa que también es muy importante. En los años 70 había una cultura que presionaba contra estas escenas de la desigualdad. Había una ciudadanía que consideraba odiosas esas cosas y se ha relajado la, digamos, respuesta ciudadana a ese tipo de situaciones. Yo creo que eso también forma parte de los valores de los que comentaba antes, pero está en el origen de esta desproporción absurda en la que se nos ha situado, que, en mi opinión, la izquierda tiene que combatir. ¿Cómo puede erradicarse el anticlericalismo trasnochado en el que usted dice que el PSOE está anclado? Es una pregunta que le hace Rosa Cortés. ¿Cree usted que la conferencia política debería servir para adoptarse una resolución para corregir esta situación, teniendo en cuenta que cerca del 50% de los militantes del partido se declaran católicos, aunque practicantes allí y allí? Bueno, el electorado socialista es parecido al de la ciudadanía española en general, por eso solíamos decir que nos parecemos tanto a España. Bueno, es verdad también en esto. Aproximadamente un 20 o un 25% de los españoles se declaran católicos practicantes, en torno a un 50% católicos no practicantes, y el resto en el capítulo de las otras religiones, ateos, en fin, digamos que a confesionalidad general. Esta sería la radiografía del país. Nosotros hemos hecho una reflexión bastante profunda en la conferencia política. Les recomiendo a los interesados este trabajo porque, en fin, dentro de 15 días, Elena, vamos a presentar la ponencia política. La ponencia política es un documento de 300 folios, demasiado largo, me han reñido, pero es un documento que recoge prácticamente lo que han sido las aportaciones, la sedimentación, porque es un resumen de lo que han trabajado montones de gente en cantidad de grupos. Uno de ellos ha sido este. ¿Cuáles son las bases fundamentales de esta reflexión? Uno, hay una tendencia que llamamos a la... hay una reclamación por parte del Partido Socialista al propio partido para que el hecho religioso no sea considerado un elemento de la intimidad de las personas. Es un hecho público. La religión, como decía Régis Debray, es un hecho público, forma parte de la política pública. Hay que decidir si los cementerios para los musulmanes son así o son asados, si se autoriza una mezquita aquí o allá. Hay que darle dimensión política al hecho religioso. No forma parte solo de la intimidad de las personas. Punto número 1. Punto número 2. España tiene un proceso pendiente de aconfesionalidad pública. Está demasiado presente la religión católica en las instancias oficiales y, por tanto, hay un proceso de aconfesionalidad, de laicidad incluyente, decimos nosotros, que el país tiene que recorrer. No lo haremos con leyes impositivas, sino avanzando pausadamente en esa dirección. Hay un problema de financiación de la Iglesia que tiene que reordenarse, porque actualmente la financiación de la Iglesia está soportada sobre una voluntariedad forzosa. De hecho, todos los españoles ponemos en la casilla de la Iglesia Católica o de otros movimientos, pero el 0,7 obligatoriamente va destinado o a unos o a otros. En los países europeos, la financiación de la Iglesia fundamentalmente es voluntaria y luego tiene desgravaciones fiscales, pero es voluntaria. Aquí es voluntaria en la elección, pero obligatoria en la decisión de la aportación. Y la tendencia que proponemos es a que la Iglesia se autofinancie. Y, en cuarto lugar, creemos que hay un problema importante con la religión en la educación. Y, desgraciadamente, la ley del Gobierno, la LOMCE, vuelve atrás sobre un proceso que creíamos ya superado e impone de nuevo la religión católica como asignatura obligatoria,
volviendo atrás y poniendo en evidencia que las relaciones internacionales con la Iglesia Católica, con el Vaticano, del año 79, ya son anacrónicas para nuestro país. No puede seguir siendo razonable que sea la Iglesia la que pagamos a los profesores, ellos los eligen, se enseña obligatoriamente la religión, todo eso tenemos que cambiarlo. Y ahí hay una reflexión en esta dirección muy serena, yo creo que muy pausada, pero siguiendo y respondiendo a la pregunta, y perdón por la extensión, sí creo que en general la izquierda y nuestro partido en particular tienen que reconocer que hay muchos socialistas que lo son por ser cristianos. Ya es hora de que lo sepamos y de que les admitamos en nuestra casa y de que tengan espacio. Yo no lo soy, pero creo muy importante, como todos los partidos modernos de Europa, de la socialdemocracia, los suecos, los británicos, los alemanes, que tienen corrientes de socialismo cristiano muy potentes, por cierto, de una ética y de un compromiso con los grandes valores de la fraternidad y de la solidaridad muy intensos. Creo que esto el PSOE tiene que hacerlo, y ya es hora, que llevamos demasiado tiempo retrasados. Íñigo Aduriz, del Diario Público, dice: ¿han cerrado ya el acuerdo con el PSC respecto a la propuesta federal que defenderá el Partido Socialista Obrero Español? ¿Respetará este texto el principio de ordinalidad que reclaman los socialistas catalanes? Esther Palomera, del diario La Razón, que impidió ayer encajar el puzzle territorial en la reunión PSC-PSOE. ¿El PSOE está dispuesto a incluir ordinalidad y plurinacionalidad en su documento federal? Bueno, nosotros tuvimos ayer una reunión importante que efectivamente con Elena y con Alfredo al frente, con los dirigentes del PSC, para avanzar y ultimar el documento que estamos preparando de nuestra propuesta de política territorial. No lo hemos terminado, estamos todavía avanzando en determinadas puntualizaciones, pero el documento está digamos, muy elaborado y en fase, espero, que de culminación con éxito este próximo sábado en Granada. Creo que será muy importante que ese acuerdo se produzca. En parte porque, de verdad, créanme, la política territorial está a punto de estallar, si no ha estallado ya. El Gobierno mira para otro lado, piensa que esto acabará, pero créanme, no termina. Cada día seguimos la agenda que nos marcan los nacionalistas o Esquerra, cada día. Y España está cada día mirando a ver cuál es la nueva propuesta. Ahora una carta, mañana un concierto, pasado, pero España no hace nada. Y este problema, en mi opinión, reclama que pongamos el foco en la iniciativa política de una organización territorial que atienda los problemas que plantea Cataluña y que al mismo tiempo dé una salida, mediante el diálogo y mediante el pacto, a un encaje que es imprescindible y que tiene que ser la salida, la solución de lo que es el encajonamiento o el enconamiento en el que se está situando actualmente el problema de Cataluña. Nosotros vamos a hacer una propuesta importante. La propuesta la he explicado en parte antes y, por supuesto, recoge principios e ideas que forman parte de lo que llamaríamos nuestra concepción de una estructura federal de España. Y en ese terreno, cuando hablamos de los principios financieros, obviamente también contemplamos algo que los propios estatutos y el propio Tribunal Constitucional han venido recogiendo como lo que llamaríamos el perjuicio sufrido por una aportación de unas comunidades a otras, a la solidaridad, que pueden perder peso relativo o posición relativa en función de esa solidaridad. Bueno, la filosofía forma parte también de nuestras propuestas, aunque no tengan una denominación expresa. Y respecto de la plurinacionalidad, no es un término que se incluya en nuestro documento, aunque siempre hemos reivindicado que el artículo 2 de la Constitución establece que España es un Estado de nacionalidades y de regiones. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, esa pluralidad ustedes la pueden expresar con una semántica o con una terminología diferente, ¿no?
Pero nosotros creemos que es importante que hagamos el esfuerzo por encajar en el marco, en lo que queremos que sea una reforma constitucional de nuestro título octavo, una manera de estar, una manera de ser España, que incluya a todos. Esta tarea, desgraciadamente, no ha terminado. Reconozcámoslo, llevamos 35 años de proceso y sigue habiendo tensiones que, por cierto, nunca habían llegado al extremo al que están llegando. Y, por tanto, tenemos la obligación de dar respuesta a eso. En Cataluña, en otras partes de España, hay problemas diferentes, pero en Cataluña hay un proceso de decepción estatutaria surgido de lo que fue la sentencia del tribunal después del referéndum, hay un problema de negociación de su marco financiero, hay, digamos, un reconocimiento de la singularidad lingüística, histórica, cultural, política de esa comunidad, que tenemos que ser inteligentes para integrar en un todo común y no empujarles. Entonces, el PSOE está haciendo este esfuerzo y, más allá de la respuesta a las preguntas terminológicas que me plantean, estoy seguro de que el PSOE el sábado dará una gran noticia a España con un documento único que presente al país como una hoja de ruta que se va a acabar abriendo paso, seguro, en la solución de problemas tan importantes como estos. ¿Nos puede adelantar algo más o lo deja en la expectativa esa de que lo Vamos a darle un sábado? poquito de emoción a la cosa, ¿no? Teresa Salas, de Cataluña Radio, dice que la reforma de la Constitución solucionará la reivindicación independentista de Cataluña, pero ¿no teme que esto llega tarde? ¿No teme que incluso esto ya no va a conformar a Cataluña? ¿Ha hecho algo mal el PSOE con Cataluña? Jordi Armenteras, de RACUN. ¿Con qué argumentos se opone el PSOE a la posibilidad de algo tan democrático como un referéndum? Se lo pregunto en referencia a Cataluña por el debate sobre el derecho a decidir. Yo creo que no llegamos tarde, aunque es verdad que están ocurriendo cosas que nos preocupan y que pueden, como he dicho antes, enconar el asunto, ¿no? Mi opinión es que la propuesta que estamos haciendo es particularmente oportuna en el momento en el que estamos, porque cada vez hay más gente en Cataluña que dice cuál es la salida. Y la salida, y con esto respondo a la segunda pregunta, no puede ser que en un referéndum de un día, en plena crisis económica, con la convulsión sentimental que vive el país, los catalanes decidan ser catalanes solo y no españoles, o ser españoles y no catalanes. El abanico identitario de Cataluña es mucho más complejo, es mucho más diverso. Yo rechazo la consulta como método de solución de los problemas complejos. Yo reclamo el diálogo y el pacto para resolver la complejidad de esa relación. Y no creo para nada que una consulta un día, una noche, resuelva este problema complejo. Porque 2 horas después de que el 51% gane sobre el 49%, puede ya estar alterándose esa mayoría social, por temor a una cosa o por temor a la otra. Es que no puede ser que demos como destino a una comunidad como Cataluña la inestabilidad permanente. Sinceramente, no creo que sea la solución de los países con un abanico identitario tan diverso que les obliguemos a elegir entre los extremos de ese abanico. Yo siempre he dicho, y he mirado las encuestas muchas veces, que en Cataluña el grueso social más importante se integra entre los que se sienten más catalanes que españoles, tan catalanes como españoles o más españoles que catalanes, 65%. Yo sé que están ocurriendo cosas en Cataluña, pero tengo la convicción de que la propuesta que estamos haciendo responde a ese grueso social del país y que las otras alternativas fracturan Cataluña y rompen con una convivencia que siempre hemos tenido y que queremos seguir teniendo. Esta es la respuesta a esas dos cosas. Alicia León le pregunta, en la ponencia política que usted ha coordinado, ¿hay alguna referencia sobre la corona y su papel en el modelo de Estado? Sobre la corona tenemos una serie de propuestas de reforma, ya lo hemos dicho en alguna ocasión. Su incorporación a la ley de transparencia nos parece importante. Somos partidarios también de desarrollar, lógicamente, la equiparación de sexos en la sucesión de la corona y cambiar ese artículo
que es anacrónico y que ya no responde a los tiempos. Y en tercer lugar, somos partidarios de desarrollar el 57.5, creo, que establece lo que llamaríamos el procedimiento de sucesión. Pero no somos partidarios de introducir ninguna otra propuesta. Aceptamos, obviamente, el debate, porque está en la sociedad, lo aceptamos, pero yo ya les señalo que nuestro partido es claramente partidario de mantener el statu quo constitucional como una piedra de bóveda fundamental de nuestra convivencia y de nuestro pacto constituyente. Usted ha sido eurodiputado y le preguntan qué pronóstico hace a día de hoy de las posibilidades de que los socialistas europeos ganen las elecciones del próximo año, que serán un test de estrés en los grandes partidos. ¿Teme usted una fragmentación del electorado que haga poner en peligro el valor que tiene ahora el bipartidismo en Europa? Y si cree que el actual presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, al que tendremos aquí el próximo viernes, será el candidato de los socialistas europeos. Tenemos miedo, objetivamente, a que en las elecciones del Parlamento Europeo afloren partidos populistas, verdaderos finlandeses, piratas, verdaderos alemanes, extrema derecha en Francia o en Inglaterra, contra todos, en no sé qué países. Tenemos miedo. Es muy preocupante ese horizonte, yo lo digo con franqueza. Creo que hay riesgos, y hay que decírselo a la ciudadanía, de que el bello sueño europeo acabe en pesadilla. Creo que hay que decirlo con claridad. Y creo también que tenemos que hacer una campaña dura, larga y valiente. Larga porque hay que concienciar a los ciudadanos del coste de la Unión Europea. Dura porque hay que descubrir, digamos, a esos neopopulismos antieuropeos o muchos europeísmos disfrazados que a veces se producen en el debate político. Y, por supuesto, valiente, porque queremos que un socialista presida la Comisión Europea. Y nuestro lema va a ser, sustancialmente, que queremos que un socialista presida la Comisión el año que viene, no un conservador neoliberal como lo estamos teniendo estos últimos 5 años. Ya para terminar, los demás Eva Santos de EFE dice: ha hablado usted mucho de propuestas para contribuir a superar la crisis política, pero el PSOE también tendrá que dar pasos internos para modernizarse y acercarse a la ciudadanía. ¿Podría adelantarnos algunos? También le invitan a que, si usted quiere, hable de la reforma local, la reforma de las administraciones públicas, especialmente la municipal. Yo creo que la ley local del Gobierno está herida de muerte por el Consejo de Estado, y creo que va a obligar a una recomposición total de su proyecto, y si hay oportunidad de volverlo a negociar, mejor, porque en este momento habíamos manifestado nuestra oposición y peligrosamente nos encaminábamos a un escenario en el que el Gobierno iba con su proyecto en contra del PSOE y de casi todos los partidos, y en una materia como la local esto no es nada bueno. Y en relación con el partido tiene que cambiar mucho también. Está aquí Óscar mirándome. Él ha hecho una ponencia y su grupo de reflexión muy valiente, que encaja con todo lo que ya he comentado antes del impulso democrático del que les comentaba. Pero, grosso modo, tenemos que ampliar nuestra base social, punto número 1. Tenemos que potenciar la figura del militante, punto número 2. Tenemos que modernizar las agrupaciones locales. Tenemos que mejorar la calidad de nuestra democracia interna. Tenemos que reforzar la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos que fomentar la participación externa y tenemos que incrementar la transparencia de la organización. Tareas bien importantes para un partido que también tiene que adaptarse a este tiempo nuevo. Muchas gracias. Don Juan Iranzo, en nombre de las entidades que hacen posible esta tribuna, va a cerrar el acto. Buenos días. Permítanme, en nombre de BT, Asís Red Eléctrica, en primer lugar, agradecerles muy sinceramente a todos ustedes su masiva asistencia, lo que pone de manifiesto claramente el interés que ha despertado el conferenciante. En segundo lugar, a José Luis Rodríguez y a todo su equipo por esta magnífica organización, una vez más. A Elena Valenciano por esa cariñosa pero realista presentación. Y le agradecemos mucho, nos ha gustado mucho que modernidad no es sinónimo de juventud, por lo que nos afecta. Y sobre todo agradecemos muy sinceramente y felicitamos a Ramón Jáuregui, que una vez más ha mostrado su inteligencia, ha mostrado su valentía y ha expuesto de una manera clara una serie de ideas que son importantísimas para el debate,
para el debate de ideas. Realmente ese equilibrio difícil entre igualdad, incentivos, competitividad y creación de empleo es muy importante. Esa visión de la globalización, un modelo que a través de economía de mercado y del impulso de las empresas ha permitido reducir la pobreza y desarrollar la mitad del mundo, pero es verdad que con problemas. Y esa necesidad de reforzar y legitimar las instituciones que son fundamentales para nuestro país, fundamentalmente con su valentía que ha mostrado una vez más en su análisis territorial. Y sus propuestas de política económica para una economía española que es verdad que está debilitada, pero que probablemente en estos momentos acaba de abandonar la recesión. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos. Buenos días.